El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo Jesús a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. El contexto de la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles es el interrogatorio que están llevando a cabo a estos en el Sanedrín. No olvidemos, ¿verdad?, que han estado presos, que luego se han visto liberados y anunciando y proclamando la buena nueva del reino en las plazas, y ahí precisamente es donde los vuelven a apresar. Los interrogan y les dicen que les han prohibido terminantemente que hablen en nombre de este tal Jesús de Nazaret. Y a lo que Pedro responde que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y desde esta perspectiva, entonces empiezan a hacer una serie de interrogatorios que poco a poco los va a conducir a la muerte. Sin embargo, se encuentran con Gamaliel, ¿verdad?, este hombre erudito, sabio, y que da testimonio de que ha habido otros movimientos que también, de la misma forma que los apóstoles, empezaban a hacer un proyecto, empezaban a hablar de salvación, empezaban a hablar de una vida nueva, pero que finalmente se terminaban por sí mismos porque no tenían ningún fundamento. Y que si lo que estaban haciendo los apóstoles era algo semejante, pues esto caería por su propio peso. Sabemos perfectamente que esto no fue así, porque hasta nuestros días se continúa anunciando la buena nueva del reino, se continúa anunciando la resurrección y continuamos teniendo fe en el resucitado. En este resucitado que en un contexto pascual, aunque la liturgia de marcha atrás y nos sitúa en un momento de la vida de Jesús anterior y próximo a una Pascua, este contexto da una fuerza especial
a lo que Jesús va a hacer y decir. En esto nos fijaremos porque Jesús va a emprender una serie de signos y fundamentalmente en el capítulo 6 de San Juan, que hemos comenzado a leer, pues vamos a constatar cómo Jesús, al ser verdadero Dios y verdadero hombre, va a estar al tanto y al pendiente de las necesidades de los demás, no solamente en la cuestión espiritual, sino también en la cuestión humana, en el hambre que la gente va a tener. Pongamos la atención en estos detalles, ¿verdad?, que nos hacen ver cómo la actuación de Jesús requiere de la actuación de las personas. Si bien es cierto que Jesús es Dios y que Jesús puede hacer las cosas, Él requiere de nuestra colaboración. Jesús se ha subido a la montaña. No podemos imaginar una colina de cierta inclinación, desde cuya altura es posible ver con buena perspectiva a toda la multitud que le sigue para escucharle. Desde ahí Jesús empieza a proclamar su mensaje. Ahí había todo tipo de gente, los más interesados al oír su mensaje, aquellos que verdaderamente se sentían necesitados y se querían instruir por él, y también había otro tipo de gente, ¿verdad?, que seguramente le seguían por curiosidad, otros por ver qué es lo que decía y precisamente para tenderle una trampa, y otros porque quedaban maravillados de lo que les decía. ¿Qué es lo que les podrían oír? Ni siquiera el silencio más absoluto permitiría a miles de personas oír lo que dice Jesús. Si nos dice el texto que eran más de 5,000, contando solamente a los hombres, y si sucede lo que en la actualidad, que la inmensa mayoría de los que acuden a la liturgia o a las celebraciones o a la formación son mujeres, pues imagínense cómo iba a poder Jesús llegar, ¿verdad?, a hacerse escuchar a toda esa multitud. Era imposible. También habría gente atraída por la personalidad de Jesús, que por el simple hecho de verle, me imagino, ¿verdad?, como estos viajes que hace el Papa, que a veces están hasta el último rincón donde no alcanzas a ver más que un pequeño puntito allá, ¿verdad? Y ya, ahí estamos con el Papa, aunque no estemos con el Papa porque está no sé a cuántos metros o kilómetros de distancia. Pues seguramente, ¿verdad?, que así esta gente buscaba de corazón a Jesús y le interesaba verlo, le interesaba escucharlo, le interesaba estar con él. Gente que había escuchado hablar de él, amigos que habían encontrado a Jesús a través de otros amigos. Y aquí está la obra de salvación. Cómo la obra de salvación se va haciendo poco a poco. Es una pequeña cadena que empieza a irse literalmente formando eslabón por eslabón, ¿verdad?, porque se va transmitiendo precisamente aquel acontecimiento y aquella experiencia. Conocidos seguramente de Jesús, de la familia de Jesús, los que empezaron a creer en él y también los que le rechazaban. Gente que pasaba por ahí que decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay en este momento, en este lugar? ¿Por qué esta gente se apiña en torno a quién? Hombres y mujeres, ¿verdad?, de todas las clases, pastores, agricultores, todos. Y entonces aquellos también estaban presentes. Los fariseos, seguramente, ¿verdad?, camuflados entre la gente para que no le conocieran. Y entonces ahí es donde ellos empiezan a actuar en contra de Jesús. Entonces Jesús empieza un discurso, y es el discurso del pan, ¿verdad?, de la vida eterna, que da inicio precisamente con la multiplicación de los panes y de los peces. Él se manifiesta como el propio alimento. Él se manifiesta como la saciedad absoluta. Jesús es morada y alimento. Él mismo se ofrece como el pan de vida. No es solo su palabra, es la participación en su espíritu que
no solo no disminuye cuando se dona, cuando se da, cuando se entrega, sino que se multiplica, se hace cada vez más. Así en Él se cumple plenamente la ley cristiana de que el que da es el que recibe precisamente al dar. Como Elías dice a la viuda de Sarepta que le dé de comer, porque así dice el Señor Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor conceda lluvias a la tierra. Del mismo modo que el pan de vida es el Espíritu prometido por el maná, que es también conocimiento de Dios, Jesús también es morada, porque es viviendo en Él donde nos vamos a encontrar con el Padre y por tanto vamos a volver a la casa de la que fuimos expulsados y donde está nuestra Madre María. Ahí nosotros nos encontramos con su Hijo y ahí nosotros comemos de su pan y ahí nos saciamos de su pescado y ahí nos convertimos en discípulos y nos convertimos también en evangelizadores. Aquel acontecimiento que da pie precisamente a que los apóstoles se llenen de fortaleza, se llenen de gracia, se llenen de ímpetu apostólico, es precisamente la experiencia de haber comido, de haber bebido, de haber disfrutado de la presencia de Jesús. Y aquí, en este texto, precisamente es donde comienza esa manifestación tan extraordinaria que ya antes se había hecho presente en las bodas de Caná, cuando Jesús multiplica el vino. De tal manera que si nosotros unificamos estos dos aspectos, tenemos la Eucaristía. La Eucaristía, que es el centro de nuestra vida, que es la que nos lanza hasta la vida eterna, que es el signo que nos recuerda la salvación y la presencia de Dios en medio de nosotros. La Eucaristía que hace posible que nosotros vivamos la vida nueva, la vida bienaventurada aquí en la tierra. Todas las personas que comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, hemos de ser personas cada vez más configuradas con Cristo, conscientes sí de nuestra debilidad, conscientes de nuestro pecado, pero al mismo tiempo capaces de autodominio y de donación, capaces de participar en el plan y en el proyecto de Dios, tal y como lo hicieron este muchacho que tenía estos 5 panes y 2 peces, o viceversa. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de poder ser colaboradores del reino, ser generosos en la entrega de lo que nosotros podamos aportar, pero sobre todo acoger lo que Dios nos da, que es su Espíritu y que es el alimento que nos lanza hasta la vida eterna.